Cortes de luz en amplios sectores marcan jornada de viento y lluvia en la zona central. Ahora proyectan intenso frío en los próximos días. Delincuentes disparan a dueño de casa en Maipú para intentar robarle una camioneta. Víctima está en riesgo vital y hay 2 detenidos. Ex religiosa denuncia que fue abusada sexualmente por una monja en España y que además fue obligada a callar en su congregación. ¿Cómo están? Un gusto como siempre. Bienvenidos a Medianoche. Estamos en vivo y comenzamos inmediatamente con las informaciones. Con polémica e incidentes, finalizó esta noche en el Hotel Crown Plaza el lanzamiento de las memorias del ex agente de la CNI, Álvaro Corbalán, quien actualmente además cumple cadena perpetua en el penal de Punta Peuco. Joaquín Aravena nos cuenta de esto y más. Muy buenas noches. Hola, buenas noches Felipe. Así es, momentos bastante tensos que se vivieron durante esta noche, ahí en el exterior del Hotel Crown Plaza, donde se está desarrollando, como tú ya señalabas, el lanzamiento de las memorias del ex agente de la CNI, Álvaro Corbalán, titulado, como decíamos, las respuestas de Corbalán. Este libro que lo habría escrito en sus días, que desarrolla ahí al interior del penal Punta Peuco, viviendo lo que es su cadena perpetua. Un libro que ha sacado bastantes ronchas entre los organismos de derechos humanos, sobre todo los movimientos de izquierda, debido a que lo ha expuesto el propio abogado de Álvaro Corbalán. Dentro de estas memorias se desclasificarían ciertas informaciones y detalles inéditos de las violaciones a los derechos humanos que se desarrollaron durante la dictadura de nuestro país. Una situación que por supuesto convocó a algunos manifestantes en el exterior de Crown Plaza, alrededor de 100 quienes se manifestaron. Incluso hubo algunos incidentes con personas que salieron desde el interior de estas dependencias. Muchos creyeron, por ejemplo, en un caso específico de un turista español que era uno de los invitados al lanzamiento de este libro y prácticamente lo intentaron linchar. Ahí se provocó algo bastante complicado que tuvo que finalmente intervenir personal de Carabineros, Fuerzas Especiales, también para intentar contener la masa. Al final de toda esta situación, 2 detenidos por desorden en la vía pública. También hubo un falso aviso de bomba, una mochila abandonada que posteriormente se descartó que hubiera tenido algo significativo o que amenazara con la actividad que se estaba desarrollando al interior del Crown Plaza. Pasemos a escuchar lo que nos dijo Carabineros en específico sobre las lesiones que tuvo este turista español al salir de este hotel. Un ciudadano español de la tercera edad que fue agredido por algunos manifestantes. Él se retiró del hotel, es pasajero del hotel, está con lesiones leves. Y Carabineros de Chile, por obligación, va a hacer una denuncia de oficio al Ministerio Público, ya que se cuentan con imágenes como medio de prueba. Cambiamos de tema, nos vamos ahora a la comuna de Maipú, sector poniente de la región metropolitana, ahí en la intersección de la calle Lumen con pasaje Zeus, una situación bastante compleja que vivió una persona que vive justamente en dicha intersección. Él estaba llegando prácticamente a su vivienda a bordo de una camioneta. Hablamos de Javier Fuentes Álvarez, de 42 años. Se detiene para saludar a una amistad cuando es abordado por 2 sujetos, uno de 18 y 23 años, ambos armados. Le pretendían robar, de acuerdo a lo que ha señalado la Policía de Investigaciones, la camioneta de trabajo. Él es de profesión soldador. Y él se resiste, incluso alcanza a intercambiar algunos golpes aparentemente con estos sujetos, los intenta agredir. Sin embargo, él saca la peor parte porque estos sujetos finalmente deciden abrir fuego contra esta persona, Javier Fuente, de 42 años, en al menos 4 a 5 oportunidades. Es lo que dicen los testigos que se escucharon en cantidad de disparos. Una situación que dejó muy grave a Javier Fuentes, quien se debate hasta hora de la noche entre la vida y la muerte en el hospital El Carmen. Ya ha sido intervenido, pero tiene un disparo en su zona craneal, también tiene un disparo en el tórax y una perforación en uno de sus pulmones. Su situación es sumamente crítica, su familia está consternada. Afortunadamente había un equipo, una patrulla de la Policía de Investigaciones que estaba justamente circulando por ese lugar cuando estos 2 sujetos se intentan escapar tras verse frustrados finalmente el robo de esta camioneta y los detienen de inmediato. Él es un
ciudadano colombiano de 18 años y uno chileno de 23, ambos con antecedentes por robo con intimidación. Pasemos a escuchar lo que nos dijo la PDI y algunos testigos. Llegan dos sujetos que intentan sustraerle el vehículo mediante la intimidación con arma de fuego. La víctima intenta resistirse, pero alcanzando a provocar una lesión en uno de los imputados, quienes proceden a disparar en al menos 4 oportunidades sobre la víctima. Efectivos de la Policía de Investigaciones se encontraba cercano al lugar donde ocurrió el hecho, aproximadamente a 150 metros, y en situación de flagrancia detienen a ambos sujetos, ambos mayores de edad. Uno de ellos, un ciudadano extranjero. ¿Qué ha podido saber? Crítico, sí. ¿Él está muy grave? Está en la UCI. ¿Qué alcanzó a enterarse usted sobre lo que le ocurrió? No, en este momento no puedo. Mira, en este momento no puedo. Deje que Investigaciones haga su trabajo y yo... ¿Lo intentaron asaltar, quitarle la camioneta? Sí, justamente eso. Bien, y ahora nos trasladamos hasta la comuna de Las Condes, donde una mujer anciana de 80 años y su nieto de 18 años, ahí en la calle Juan Esteban Montero, de la comuna de Las Condes, sufrieron un violento atraco al interior de su domicilio. Fueron 4 los desconocidos quienes llegaron a bordo de 2 vehículos. Los mataron rápidamente a ambos, a esta mujer de 80 años y su nieto, y también les cubrieron los rostros a ambos con fundas de almohadas para posteriormente registrar la vivienda y en busca básicamente de distintos objetos de valor, joyas, computadores, en fin, algunas prendas también que encontraron en ese lugar, en todo evaluado en 20 millones de pesos, y posteriormente darse a la fuga. Fueron muy violentos con estas personas a quienes amenazaron con cuchillos. Debemos decir que solo los gritos del nieto de 18 años, quien estaba también reducido al interior de esta vivienda cuando ya se encontraban solos, fue advertido por un vecino quien finalmente se da cuenta de esta situación, los va a liberar y posteriormente se da cuenta a Carabineros de todo lo que había ocurrido en esa casa de la comuna de Las Condes. Se desconoce hasta ahora el paradero de estos 4 desconocidos. Pasemos a escuchar lo que nos dijo alguno de los afectados. Forzaron la puerta, rompieron la cerradura de la casa, golpearon a mi hijo y a mi madre, a mi hijo de 18 años y mi mamá de 80 años. Lo amenazaron con cuchillo en el cuello, lo maniataron, le vendaron los ojos. Por la ventana miré hacia afuera y vi a mi vecino con las manos amarradas, tratando de avisar en mi puerta. Le saqué la amarra y junto con él corrí a ver si tenía alguna situación especial. Su abuela, que también estaba en el domicilio, y una señora de 80 años, en lo cual también supe que al momento que entramos que la habían golpeado, la habían maltratado, estaban tratando de conseguir joyas, especies. Bien, algunas de las informaciones policiales que han ocurrido en las últimas horas, Felipe, principalmente como veíamos acá en la región metropolitana. Perfecto, Joaquín, muchas gracias. Chao, buenas noches. En otro tema, la ciudad de Tomé quedó cubierta de barro. Las intensas lluvias se provocaron inundaciones y dejaron a decenas de casas anegadas. Varios vecinos fueron evacuados por el riesgo de derrumbe de sus viviendas. Empezó a llover más fuerte, se empezó a entrar el agua a la casa. Crítica la situación. Colapsó todo, digamos, lo que es la parte central de Tomé. Tomé, madrugada. El desastre estaba declarado. Diana lo intentó, pero no pudo impedir lo inevitable. Mientras que estaba sacando el agua de atrás, claro, se me estaba entrando por acá, por delante. Ya. El agua. A esa hora, los hijos de María Eliana, postrada de 78 años, buscaban cómo ponerla a salvo. A cuadras, Rosa dormía, mientras en su baño surgía un geyser nauseabundo. Como a las 4 de la mañana me despertaron para llevarme para la casa de una vecina y ahí me fui con mi esposo. La lluvia socavó los cerros, así que en el torrente venían escombros, madera y mucha basura. El agua inundó el liceo comercial. Hubo que suspender las clases en la ciudad. 90 viviendas resultaron con daños, 88 de ellas producto del anegamiento, que alcanzó en lugares hasta 1 metro de altura, además de pequeños derrumbes. Las hijas de Karen alcanzaron a llevarse a su bebé antes de evacuar el inmueble, que fue barrido en su interior por el derrumbe. Ellas tuvieron el tino de su hermana, sacarla a las demás y llegar sana y salva con ella a la casa de mi mamá.
Mientras en el sector California, vecinos y efectivos del Ejército y la Armada apoyaban en el despeje de las casas colapsadas, en la Villa Centenario, los hijos de María Eliana, la anciana postrada, concretaban al fin su rescate. Ya no se podía hacer nada porque estábamos esperando solamente que bajara el agua. 30 kilómetros al sur, en San Pedro de la Paz, las intensas precipitaciones habían provocado un socavón en pleno patio trasero. Precipitaciones que abarcaron desde Valparaíso hasta la Araucanía, pero que se ensañaron con Tomé. Ahora, la retirada del agua. Lo que importa es limpiar y reconstruir. Bueno, en el contexto de este temporal, más de 60.000 hogares pasaron sin energía eléctrica, aparte del día producto de los vientos que han acompañado a este sistema frontal que afecta a la zona centro-sur del país. En la capital, la caída de árboles sobre el tendido eléctrico y los daños en postes del alumbrado público mantenían hasta las 16 horas a un total de 64.700 clientes sin suministro, cifra que se redujo a 20.200 a las 20 horas. En él ha informado del refuerzo en su plan de contingencia para reponer el 100% del servicio, donde los sectores más afectados han sido Lampa, Quilicura, Estación Central y Pudahuel. Por su parte, Aguas Andinas se mantiene en alerta temprana preventiva ante las posibilidades de lluvias que enturben las aguas del río Maipo y se ve afectado el suministro de agua potable, algo que hasta el momento no ha ocurrido. Llega, se va, pestañea, uno llama a la compañía y no hay ningún tipo de respuesta. Yo tengo una guagua chica y estamos alumbrándonos con el celular, o sea, se nos acaba la batería y jodimos todo. Todos los años lo mismo, estamos acostumbrados a eso. Siempre pasa lo mismo, estamos en Chile. Un poco de lluvia y queda la crema, entonces imagínate ahora, es un taco por todos lados. Con el viento y además que con las compañías estas nuevas que hicieron yo creo que está peor porque antes no pasaba. No cayeron ni 10 milímetros, si cayeron 50 lo estaríamos ahogando, y queda todo sin semáforo y todo y uno llega a las tantas a su casa. Atlántida se llamó la operación que permitió capturar a una banda narco que quiso internar droga por mar para traerla a Santiago. El líder era un colombiano que vive en el sector de Chicureo. Tuvieron que internarse en el mar para realizar una operación sin precedentes. 5 detectives de la Brigada Antinarcóticos junto a la Armada viajaron por 3 días para interceptar un barco albacorero que venía desde Perú a San Antonio. Se fueron a alrededor de 90 millas náuticas frente al puerto de Coquimbo. Pudimos interceptar esta pequeña embarcación a más de 180 kilómetros de distancia, en condiciones de mar poco favorables. Es una embarcación precaria, artesanal. No tenían bandera, mucho menos una matrícula identificatoria. Al encontrarlos, las autoridades exigieron respuestas. No daban explicación alguna respecto a la situación que se encontraban, estaban en esos momentos con fallas técnicas, estaban prácticamente en un naufragio, se estaba hundiendo la embarcación. Como estaban en esa situación, es que llamaron al líder de la organización, al ciudadano colombiano Gustavo Muñoz Gasca, quien contactó a un pescador de San Antonio para embarcarse al encuentro de los 3 extranjeros que venían en el barco, 2 ecuatorianos y un peruano. Se está investigando desde inicios de año, nos permitió establecer que un ciudadano colombiano residente en Chicureo, en el sector de Chicureo, estaba coordinando con un pescador artesanal de San Antonio el traslado de combustible, víveres y suministros a una embarcación que se encontraba en alta mar. Pero al no poder repararla, el objetivo era otro, cambiar la droga de embarcación. Cuando los oficiales ingresaron al barco antes de que se hundiera, en la popa encontraron más de 3.000 millones de pesos en marihuana creepy, es decir, unos 600 kilos. Una vez que la gente fue detenida y llevada a bordo de la patrullera, la embarcación se hundió. Así que eso demuestra que además los narcotraficantes no tienen escrúpulos en embarcar gente en embarcaciones absolutamente inseguras. Es así como la Operación Atlántida permitió la captura de esta organización criminal que tenía Muñoz Gasca como cabecilla. Él ingresó a Chile en octubre de 2017, señalando en ese entonces que venía a buscar trabajo. Arrendaba una pieza en Chicureo y desde ahí organizaba el grupo y la distribución de la droga en la región metropolitana, para que ésta fuese vendida en la zona sur, en especial a los jóvenes. Con anterioridad lo que teníamos era producción de droga fuera de Chile y se trasladaba hacia traficantes chilenos que a su vez la distribuían en el país. Hoy día el modus operandi es distinto. Ya estos extranjeros se han instalado en nuestro país y ellos se encargan de manejar el negocio también acá en Chile.
Estos son parte de los detenidos. Su versión claramente no se condice con la investigación de las que eran objetos, al menos desde el mes de enero. Nosotros andamos trabajando en la pesca. ¿Y cómo llegó acá? Oyeron, nos amenazaron ellos. ¿Sí? De esta forma concluyó el traslado de los más de 600 kilos de marihuana creepy, que abarcó 4 países: Colombia, Ecuador, Perú y Chile. Una joven estuvo a punto de lanzarse desde un puente, esto a 15 metros de altura en Valparaíso. Un carabinero y 2 submarinos evitaron su eventual muerte. Conversamos con ellos sobre la tensión de ese momento. Estaba en la baranda lista para lanzarse al vacío. Son imágenes del tenso momento que se vivió en el sector de Barón en Valparaíso. La joven de 22 años llegó al lugar dispuesta a acabar con su vida cuando un grupo de carabineros que realizaba un patrullaje recibió el aviso de lo que ocurría. Manifiesta a viva voz que la dejemos sola, se acerca más hacia afuera, pasa la baranda hacia afuera ya, e indica que ella se quiere lanzar al vacío porque tiene, produciendo algunos problemas personales. El carabinero le habló a la joven para intentar disuadirla de su decisión. En ese momento el teniente Rodríguez se acercó sin que la mujer se diera cuenta y la abrazó para impedir que se lanzara. Cuando ya vimos que ella estaba con atención hacia otro lugar, en este caso la abordamos, logrando retenerla para que ella pudiera poderla ya tomarla y evitar de que se lanzara al vacío. Además del teniente Rodríguez, 2 marinos que estaban en el sector se percataron de lo que pasaba e intentaron ayudar. Cuentan que la joven no quería escucharlos, estaba dispuesta a lanzarse. Mi compañero por detrás le decía al carabinero que avance hacia el sector donde estaba ella para poder sacarla y tomarla. Vimos que venía un carabinero agazapado, agachado, y yo cuando hablaba con esta niña y le decía, ya nos vamos, tranquila que nos vamos, yo al carabinero le hacía señas con mi mano, que avanzara. Hecho que sin duda llamó la atención de los automovilistas que transitaban a esa hora. Algunos de ellos grabaron estas imágenes y las subieron a las redes sociales. Quedó colgando, si no hubiera sido por carabineros ni por la hermana, la niña no se lanza. Ella estaba dispuesta. Dispuesta, claro, lógico, dispuesta a tirarse al vacío. La joven, quien aparentemente atraviesa una depresión, fue trasladada al hospital para constatar lesiones, incidente que por fortuna no terminó en tragedia gracias al oportuno actuar de este grupo de uniformados. Internacional. La cifra de muertos a causa del huracán María en Puerto Rico es 70 veces mayor que la que informó el gobierno tras la tragedia que azotó el Caribe el año pasado. Así lo asegura un informe de Harvard. El huracán María dejó más de 4.600 muertos en su paso por Puerto Rico el año pasado, según un estudio realizado por la Universidad de Harvard. El gobierno puertorriqueño había reportado un total de 64 personas fallecidas, pero el nuevo informe asegura que el recuento real se complicó por los cortes de energía y la devastación que dejó la tormenta. El estudio se realizó a través de una encuesta aleatoria a más de 3.000 hogares de la isla, en la que se preguntó sobre los fallecidos y las causas entre la llegada de la tormenta y el final del año. Si esta cifra se confirma, María superaría al huracán Katrina, el más mortífero en la historia de Estados Unidos, con 1.833 fallecidos. Más de 8.000 cafeterías de Starbucks cerraron sus puertas durante 4 horas en Estados Unidos. El objetivo fue capacitar contra el racismo a sus 175.000 trabajadores, luego de que hace un mes 2 afroamericanos fueran arrestados por usar el baño sin comprar nada en una sucursal de Filadelfia. El taller incluyó un intercambio de experiencias, una película sobre la historia de los negros y la discriminación en lugares públicos y mensajes grabados de un rapero y altos ejecutivos de la cadena. Francia prohibió que los partidos de fútbol se transmitan en espacios públicos abiertos durante el Mundial de Rusia por motivos de seguridad ante la amenaza terrorista que mantiene al país europeo en alerta. El Ministerio del Interior francés advirtió que solo permitirán transmisiones en pantallas gigantes en espacios cerrados como estadios, salas de conciertos o teatros, pero bajo la responsabilidad de los gobiernos locales. Un nuevo escándalo de abusos sexuales sacude a Estados Unidos.
La policía de Los Ángeles inició una investigación luego de que al menos 52 mujeres acusaran al doctor George Tyndall de agredirlas sexualmente cuando fueron sus pacientes en sus 30 años como ginecólogo en la Universidad de Carolina del Sur. El presidente de la institución educativa, Max Nikias, renunció a su cargo este martes, acusado de tratar de ocultar las denuncias y después de que 200 académicos le pidieran su dimisión. Me quitaron la dignidad, soporté años de abusos sexuales y fui obligada a callar en mi congregación. Es parte del crudo relato de Consuelo Gómez, ex religiosa que reveló haber sido violada por una monja superiora en España. Desde la cabeza en adelante, pasando por el nuncio, una pila de mafiosos. Todos se esconden todo. Ella es Consuelo Gómez, la ex monja de 37 años que al fin se atreve a contar el abuso sexual que sufrió cuando era una novicia. Acusa que fueron 10 años de vejaciones, alejada de su familia, incluso aislada de sus pares. Luego de 3 años de terapia psicológica y en su natal Talca, recibió a TVN para denunciar lo que fue su martirio. Me acuerdo que estábamos en la habitación, estábamos hablando sobre el tema, yo me puse a llorar, llegó a mi cama y ahí se empezó a dar todo. Y utilizó su poder para hacerme callar. En 1998, Consuelo Gómez se unió a la congregación Hermanas del Buen Samaritano en la localidad de Molina. 2 años después fue enviada a España. Allí en Tenerife y Loja vivió un infierno muy distinto a la paz que buscaba. Pero ahí éramos empleadas de ella y de las mismas empleadas. La que sabía, bueno, la que supo era la superiora, que sí utilizó su poder para hacerme callar. Incluso no me dejaba confesarme. La congregación admitió que sí conocía lo que le había sucedido a la exmonja y a través de una declaración le pidió perdón. Pedimos perdón a Consuelo Gómez Pinto, nuestra hermana en Cristo. Lo pedimos con humildad y sabiendo que esta petición por sí sola no repara el daño causado. Aunque se encuentra viviendo en la casa de sus padres, no ha perdido la sensación de temor que siente desde que comenzaron los abusos. Pero eso no le impide que critique cómo funciona el proceso de recepción de denuncias de abusos en la Nunciatura, lugar donde estuvo trabajando por 3 años. A mí muchas veces me tocó en la Nunciatura recibir cartas de gente que ha sido abusada por estos curas. Y a mí me decían, ¿sabe qué? No nos va a atender. Y van dejando las cartas. Incluso dejé de creer en Dios. Apoyada por una fundación Terapeutas y Tratamiento Psicológico, Consuelo Gómez Pinto sabe que le quedan años para poder superar las torturas vividas, pero también sabe que ahora nadie podrá callar su testimonio, ese que por años fue obligada a silenciar. El ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, y el general director de Carabineros despertaron con la noticia que sus colaboradores cercanos fueron víctimas de la delincuencia. En el caso del ayudante del general, además, le robaron una pistola y una radio fiscal. No es una carrera, tampoco una persecución entre policías y delincuentes. Es Víctor Maureira, chofer del ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, momentos antes de un violento intento de robo que lo dejó en shock. Todo comenzó en Avenida La Florida a la altura de Walker Martínez, a eso de las 5 de la mañana, donde el suboficial en retiro de Carabineros fue atacado por 3 individuos. En su intento de escape, atropelló a uno de ellos. Él manifiesta que estas 3 personas descienden de este vehículo a rostro descubierto y armados. Sin embargo, la víctima reaccionó, dice que efectivamente al tratar de huir colisionó a los vehículos que lo antecedían y que estaban detrás de él, además del golpe que le habría dado a uno de los antisociales. Víctor Maureira salió temprano desde su casa para buscar al secretario de Estado, quien tenía programado una actividad a las 6 de la mañana. Ese habitual recorrido dejó impactado al conductor. Es un evento que produce mucho nerviosismo y mucha tensión, pero está bien, así que eso es una buena noticia. Y lo lamentable es que tenemos estos actos de violencia que afectan a muchas personas. Aún no existen detenidos, tampoco se sabe del delincuente atropellado, pero llama la atención la modalidad del robo, el mismo que afectó la noche del lunes a un oficial asistente del general director de Carabineros, Hermes Soto, mientras conducía un vehículo fiscal por Providencia. 5 individuos de fuego intimidan a CAFA, le efectuaron robo de vehículo fiscal, Toyota gris, armamento fiscal, pistola y una radio portátil. Pero el funcionario no se quedó de manos cruzadas. La víctima
a bordo de un taxi con el objeto de perseguir a los delincuentes que le sustrajeron su vehículo, no logrando alcanzar estos. En horas de la mañana nos informan que el vehículo ha sido encontrado en la comuna de Renca. No hay detenidos, aunque se trabaja en la búsqueda del armamento fiscal junto al equipo radial robado, que no fue encontrado al interior del vehículo. El 9º Juzgado de Civil de Santiago condenó a la empresa de transportes Turbus a pagar más de 4.000 millones de pesos a los familiares y sobrevivientes del accidente ocurrido en la autopista del Sol el año 2010, donde murieron 20 personas y 16 quedaron con heridas graves. La jueza Lidia Poza Matus estableció la responsabilidad de la empresa por las malas condiciones mecánicas que presentaba el bus que chocó con un camión a la altura del kilómetro 45. La indemnización ordenada en primera instancia beneficiará a 11 familias de los fallecidos y a 3 lesionados. Turbus manifestó que a su juicio la causa del accidente no fue una falla mecánica, como asegura y lo establece un informe de Carabineros. Más de 680 millones de viajes fueron los que realizó Metro en 2017, una cifra récord en la historia del tren subterráneo de la capital, que aumentó en 15 millones su servicio en comparación con 2016. Según la empresa, esto es a raíz del comienzo de las operaciones de la línea 6 en diciembre del año pasado, que si bien aporta un bajo porcentaje en comparación con los demás recorridos, sus 16 kilómetros contribuyen en el aumento de la cobertura de transporte de forma significativa. Y este martes fue ingresado al Congreso el denominado Proyecto Ley Gala, que pretende terminar con la obligación de que el apellido paterno deba ir primero en la inscripción del registro civil. Una idea que cuenta con el respaldo de congresistas de diversos partidos políticos y que se inspira en la curiosa historia de una pareja que se opone a dejar en el olvido el apellido materno. Bien, a esta hora tenemos una temperatura de 9,8 grados. Hoy miércoles Santiago tendrá nubosidad parcial y una máxima de 14 grados. Y Yapel estará nublado con una máxima de 17 grados. Con esto nos despedimos. Que estén muy bien. Sigue las informaciones en Canal 24 Horas.